Bienvenidos de vuelta a Contacto de Verano. Se acaba de ir la ministra de la Mujer, que nos ha dejado varias premisas y varias declaraciones importantes. Nos acompaña ahora la congresal Gloria Montenegro, que ha tenido ya la gentileza de acompañarnos antes. Y nos acompaña Matilde Coveña, que es comisionada de la Juntilla para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Y vamos a comenzar a conversar con ambas, dos mujeres que están dedicadas, una en su actividad legislativa y la otra en la Defensoría del Pueblo, a ver cómo resolvemos este problema de la violencia. Y me plantea una cosa la congresista Montenegro que me parece un gran punto de partida, que es, mucho se habla de violencia, pero no vamos al concepto, congresista. ¿Qué es la violencia desde una perspectiva conceptual? Gracias, gracias por la invitación y un cariñoso saludo a Matilde, con quien siempre hemos trabajado estos temas y que nos ayuda mucho en las mesas de trabajo. Yo creo que no podemos asumir este tema solamente cuando vemos cosas graves, cosas tan delicadas como la que vivimos, y que tenemos que tomar desde nuestro entorno todas las situaciones, no solamente para evidenciarlas y prevenirlas, sino para ver de dónde nacen y hacia dónde van, por qué son. No solamente ver cuántos afectados hay, sino qué estamos haciendo con los agresores, de dónde nacen, de dónde provienen, por qué la cultura machista, por qué cómo vamos con el tema de la seguridad, de la autoestima, del autoconocimiento. Entonces son temas en donde el mapa conceptual nos lleva a entender y comprender el problema desde el nacimiento y sobre todo en términos legislativos, como tú dices, nosotros tenemos que tener bien claro la importancia de que estos proyectos no pueden ser individuales y no pueden ser aislados. Tenemos que tener una estrategia clara antiviolencia en todos los escenarios y desde una cultura nueva que nos una, no que nos ponga en alerta. No puede ser todo en alerta si es que comprendemos y entendemos el problema. En ese contexto, por ejemplo, te comento, y acá está Matilde, ¿no? El año 2016 nos hemos pasado un año trabajando el Código del Niño, la Niña y el Adolescente. Es un proyecto con más de 300 artículos, dando y reconociendo al Estado el rol protector de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y cómo protege el Estado? El Estado protege a través de sus instituciones. Acabamos de estar con la ministra de la Mujer, tenemos que ver educación, tenemos que ver inclusión social, tenemos que ver gobiernos locales, gobiernos regionales, las demunas, todo este sistema, cómo se articula en una sociedad que cuida a sus niños, en una sociedad que protege a los niños, pero también en una sociedad que de acuerdo a cada realidad propone. ¿De acuerdo? Una cosa es la violencia en una zona rural, otra cosa en la zona de selva, otra cosa con nuestros indígenas. Claro, la violencia se manifiesta de formas distintas. De formas distintas y por lo tanto las soluciones tienen que ser distintas. Ahora, antes de abordar el tema de las soluciones, que me parece fundamental, congresista, yo quería preguntarle a Matilde Coveña, ¿qué está pasando con estos números? Que claro, yo entiendo que la Defensoría, por supuesto, está tan indignada como el resto de los ciudadanos y que no es responsabilidad de ustedes, pero yo comenzaba el programa leyendo esto y lo tengo que repetir porque la verdad es que lo leo y aterrador. Yo me he casado hace poco y lo digo alejándome de ser periodista un momento. Yo quiero tener hijos y quiero tener hijas y pienso, en mi país el año pasado han violado y embarazado a 7 niñas de 9 años, a 4 de 10, a 26 de 11, a 67 de 12, a 304 de 13. ¿Qué está pasando? Este aumento de las cifras de violencia nos demuestra efectivamente lo que se estaba hablando hace un momento, que la violencia es un problema estructural y endémico y por lo tanto el Estado necesita tener una respuesta rápida, una respuesta seria, tiene que comprarse el pleito, como se dice, e inmediatamente actuar para fortalecer todas las acciones que debe tomar en materia de niñez y adolescencia. Esto implica dos cosas. Primero, tener una política especializada de lucha contra la violencia hacia la niñez. Una política que debe ser ejecutada todos los días, no esperar que se dé un caso no tan doloroso y tan grave como nos hemos enterado en los últimos días, sino que la lucha contra la violencia debe ser diaria. Esta lucha no debe implicar además solamente perseguir el delito, sancionar al agresor, sino que debe implicar acciones de prevención, además, atención a la víctima. Ve usted el caso de Jimena, que ha hecho que nuestros corazones, creo, se estrujen. Por supuesto, es doloroso.
Pero a mí lo que me preocupa es que el fin que ha tenido Jimena ha sido pues Terrible, aterrador. trágico, horrible, y además yo no entiendo cómo esos padres van a continuar con sus vidas. Dios nos libre a todos los hombres y mujeres de vivir una cosa así. Pero lo que le quiero decir es la cantidad de Jimenas que hay, que son violadas y que nadie nunca se entera, y que cargan por el resto de sus vidas con esta mochila inefable, imposible, improbable de cargar, de haber sido vulneradas por un canalla, o por una canalla, porque acá la violencia viene de todos lados. Que, más allá de la prevención y de la articulación de esfuerzos que ustedes dos nos plantean, ¿qué hacemos con estos tipos, con estas mujeres que no tienen ningún escrúpulo? Se está viendo en nuestra sociedad el uso de la fuerza como un camino, como una herramienta, como una técnica más, como cualquier otra. Ese uso de la fuerza tenemos que quitarlo de raíz, y por eso es que la parte preventiva tiene que ir desde el hogar, desde la escuela, desde la sociedad, desde los medios de comunicación, y hablar muy claro de la forma de persuadir, de la forma de hacer entender, de la forma de no solamente enseñar, sino hacer que aprendan y que les guste aprendizajes nuevos de cómo llegar, de cómo conseguir, por un lado. Pero por otro lado, la terrible cultura machista que ve a la mujer como una cosa, como un uso más, piensan y sienten que ese sentido de ella me pertenece, ella es mi mujer, ella me lava, me plancha y por lo tanto me sirve para todo lo que yo necesite. Y si no le cae ese uso de la fuerza, tenemos que sacarlo de la cultura. Que además es una cobardía. Que además porque es una nace cobardía de una simetría de fuerzas. Así es. ¿No? Así Que es un acto, y además es una herencia cultural con la que tenemos que empezar a despercudirnos. Pero además de esta cultura, de la eliminación de esta cultura del machismo, la Defensoría del Pueblo plantea también el fortalecimiento de las acciones, ¿no?, y de las competencias de todas las entidades que tienen que ver con la protección y con la atención integral de la niñez y la adolescencia. Nosotros, a través de nuestras 38 oficinas defensoriales, constantemente recibimos quejas contra diversas entidades. Por ejemplo, que la Fiscalía no tiene la cantidad suficiente de cámaras GESEL para poder atender estos casos de violencia. Además, las citas que se dan para esta atención a los niños se demoran muchísimo. La policía, por ejemplo, recibimos quejas que no escucha a los niños. El gran problema acá, además, en la cultura, es que no se ha llegado a concebir al niño, a la niña o al adolescente como un sujeto de derechos, como un sujeto de protección. Por lo tanto, cuando acude a una comisaría no le hacen el caso debido o no atienden este caso en la medida en que tienen debidamente. Buena parte de sus derechos suspendidos a la mayoría de edad, se le Pero trata eso no es como cierto. Eso no es cierto. Los niños tienen iguales derechos que los adultos y necesitan una protección especial. Además, exactamente. Yo quiero interrumpirlos a las dos segundos porque uno de nuestros usuarios nos ha puesto un tuit en el que nos hace una pregunta. Nos dice Mijael, y la pregunta es para ustedes en realidad, y si el violador es el padre de una bebé, ¿quién la protege? ¿Cómo lo previene? ¿Cómo uno previene una violación? Veían ustedes la pregunta, que viene del propio seno familiar, que es lo que la ministra nos decía, ¿no? El 90% de los casos viene del seno familiar de alguien muy cercano, padre, tío, hermano. En Cajamarca acaba de suceder que el chico de 20 viola a la hermana de 8 y dice, pero es solo una vez. O sea, ¿y qué hacemos con un hombre así, no, congresista? Primero... ¿Usted cree en la pena de muerte? Se lo preguntaba la ministra. A ver, primero, tenemos que prevenir las situaciones de riesgo. Las madres tienen que estar atentas y las madres tienen que saber denunciar y las madres tienen que trabajar desde que la niñita viene a este mundo en su cuidado. Pero sobre todo, la madre tiene que darse cuenta con quién está casada. Lo grave, aparte de lo que tú señalas, es que muchas madres dependientes económicamente, ¿cuántas callan problemas de esta naturaleza? Y hemos visto a lo largo y ancho del país, esas cifras que tú lees se van a 14.000, se van a 15.000, cuando vas a zonas de selva y encuentras en un aula la mitad de chicas embarazadas. Eso, así es. Entonces, ¿qué hacemos con esos casos? Es fundamental la comunicación, es fundamental saber denunciar, hay que sacar del seno familiar a esas, pero ¿qué se hace una familia que justamente tapó el problema por un tema de sobrevivencia? Por eso es que, como dice... Claro, porque muchas veces el proveedor es el perpetrador. Así es. Por eso es sumamente importante que el Estado y los gobiernos se compren este problema, no solamente en términos de presupuesto, sino de generar una estrategia
integradora antiviolencia. Holística. Holística. Desde el hogar, la escuela, los centros recreativos, los parques. Todo tiene que hablar de un no a la violencia, pero también de la prevención y de la comunicación que nos permita enterarnos dónde estamos y quiénes son los que nos rodean. ¿Y qué hacemos con sus colegas parlamentarios que no quieren impartir educación sexual en los colegios? Tendrán que cambiar, porque la educación sexual es un proceso que tiene que saberse, que tiene que dosificarse, que tiene que ir gradualmente, dependiendo de la mente del niño, dependiendo del sector. Una cosa es la educación sexual acá en San Juan del Lurigancho, otra cosa es una zona rural, otra cosa en una zona quechua, otra en una zona aymara, y se tiene para eso desde el Ministerio de Educación alinear los materiales educativos a cada realidad. La Defensoría del Pueblo tiene 38 oficinas, saben de cada tipo de denuncias y saben que cada problema es distinto, diferente. Y para eso las autoridades tenemos que conocer nuestra realidad. Un buen alcalde sabe potencializar su demuna para ver dónde están los sitios delicados. Si eso pasa con personas normales, mira a los niños con discapacidad, mira a las personas adultos mayores, cuántos problemas de violencia podemos encontrar en una comunidad. Por eso que es una política pública de Estado que debe bajar hacia los gobiernos locales y regionales. Y estas 38 oficinas descentralizadas que la Defensoría maneja, ¿cómo pueden retroalimentar a los legisladores y al propio Poder Ejecutivo para poder nutrirse mejor con información disecada de cada zona y poder articular mejores políticas públicas? Nosotros cuando recibimos quejas en las oficinas defensoriales, luego las sistematizamos porque presentamos toda esta información en el informe anual que la Defensoría del Pueblo presenta al Congreso y se pone en conocimiento cuáles son las problemáticas en la materia. Por ejemplo, en los casos de niñez abordamos todo el tema de castigo físico, violencia sexual, y respecto al Ejecutivo, nosotros a partir de los casos que atendemos también hacemos recomendaciones para diseñar una nueva política pública o para mejorar la política pública. Constantemente nosotros estamos haciendo recomendaciones. En el caso de violencia sexual, por ejemplo, nosotros estamos analizando todas estas quejas que nos han llegado a través de los ciudadanos y de ustedes, también de los medios de comunicación, a partir de esta gestión que hemos implementado un sistema de intervención defensorial para atender de manera célere, de manera no exhaustiva y rigurosa todas estas quejas que recibimos. Las 38 oficinas defensoriales tienen pautas de actuación defensorial aprobadas por lineamientos, ¿no? A través de una resolución de la Defensoría del Pueblo. Claro, son pautas a nivel nacional y cada oficina regional sabe lo que tiene que hacer cuando llega un caso de violencia sexual. Esto se concentra luego en la Juntía para la Niñez y Adolescencia y desde la Juntía hacemos recomendaciones a la política pública, ¿no? Perfecto, yo le agradezco mucho a las dos por esas palabras. Tengo que hacerle la pregunta del estribo congresista que nada tiene que ver. ¿A PPK lo vaca o no? Nosotros vamos a esperar qué nos dice la justicia. Muy bien, ahí quedó la del estribo. Yo les quiero decir solamente una cosa más. La ministra de la Mujer empezó por decirnos que ella está luchando con muy poco presupuesto para sacar adelante este proyecto. Si no hay presupuesto para proteger a los niños y a las niñas de este país, yo no sé para qué pago impuestos. Lo dejamos con un video, se hemos volado en tiempo, le pido mil disculpas, congresista, pero tenemos un video de Jimena para terminar el programa de hoy, en honor a ella, y vamos a ver si pronto podemos estar de nuevo con ustedes con mejores noticias. Hasta luego, nos vemos mañana a las 11.